Hoy, como nunca, debemos usar el poderoso recurso de la oración. Este recurso que nos dejó el Señor para que los creyentes vivamos en este mundo de manera victoriosa y triunfante. Debemos aprender la dependencia divina en todo tiempo. Debemos confiar en las promesas de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Debemos confiar en la protección divina. Debemos confiar en el sustento divino. Debemos confiar en aquello que Dios nos ha declarado como su iglesia y como sus hijos, porque Él nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Y esta promesa de no dejarnos y no desampararnos está vigente y sigue vigente para todos los hijos de Dios. Ahora debemos esforzarnos y ser valientes y creer a la promesa. Vamos a orar, vamos a hablar con el Señor y vamos a pedirle aquellas cosas materiales que realmente necesitamos. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Si necesitas una casa, debe pedir una casa. No es malo pedir sobre las necesidades materiales que necesitamos en este mundo. De hecho, Dios está esperando que le pidamos. Si necesita un vehículo, pida un vehículo. Usted necesita un vehículo para transportarse con su familia al templo y para moverse en la obra y para suplir otras necesidades cotidianas de la vida, porque estamos en esta tierra. Mientras estemos en esta tierra, necesitamos vestidos y calzados. Para todo se debe orar fervientemente, presentando al Señor estas necesidades materiales a fin de que Dios supla, a fin de que Dios se glorifique. La promesa nos dice que el Señor nos suplirá todo lo que nos hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Filipenses 4:19. Debemos confiar en que Dios está solícito para escuchar y atender todas nuestras necesidades materiales. Recuerdo a aquel hombre llamado Bartimeo, aquel hombre que había nacido ciego de nacimiento, pero un día, mendigando en el camino, oyó el bullicio de que Jesús venía con una multitud y la gente aclamaba, y supo que era Jesús que venía y que iba a pasar por el camino, y empezó a clamar y a llamar a Jesús que tuviera misericordia de él. La voz y el clamor de aquel hombre hizo que Jesús se detuviera en el camino y Jesús lo mandó a llamar. Cuando aquel hombre Bartimeo escuchó que Jesús lo llamaba, se despojó de la capa que lo identificaba como mendigo y la arrojó de él, diciendo: Jesús me llama. Ya no seré un mendigo, porque lo que Dios ha llamado no son mendigos. Lo que Dios ha llamado son príncipes y son princesas, porque son hijos de un rey. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Que el Señor aclare nuestra mente, nuestro espíritu y nuestra alma para seguir y avanzar hacia adelante y salir de la extrema pobreza y de extrema miseria. Y cuando estuvo en la presencia del Señor, el Señor le hizo una pregunta que siempre me ha impactado, porque el Señor conocía y sabía cuál era la necesidad de aquel hombre. Jesús sabía que el hombre estaba ciego y que necesitaba la vista, mas sin embargo le preguntó: ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? A Jesús le gusta que seamos expresivos. Al Señor les gusta que hablemos con Él. Y aquel hombre enseguida dijo: Señor, que reciba la vista.
Aquella oración y aquel ruego enseguida fue escuchado, y el Señor les dijo: como creíste, te será hecho, recíbela. Y recibió en aquel momento la vista y empezó a ver literalmente lo que antes nunca había visto. Y Dios desea mostrarnos lo que nunca antes hemos visto en nuestras vidas. Vale el esfuerzo y el sacrificio hablar con Dios y mostrarle a Él cuáles sean todas nuestras necesidades materiales. Las Escrituras nos hablan de las riquezas de los patriarcas. El tiempo por este medio no nos es totalmente suficiente, pero déjeme por favor hacer un resumen de lo que queremos enseñarles hoy. Fíjese en Génesis 13:2 lo que nos dice: y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Fíjese lo que nos dice de Abraham. Y el capítulo 24 de Génesis: era Abraham ya viejo y bien avanzado. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Gloria al nombre de Jesucristo. Eso es Génesis 24:1. Y el versículo 35 nos dice así: y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Ese es el testimonio del criado de Abraham que habla de esta manera. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesucristo. Dios quiere que entendamos quién es el que bendice. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Jehová es quien bendice. Dios es quien bendice a sus hijos, a su pueblo, a la iglesia, a su congregación, a los redimidos en este mundo. Pero esa riqueza material que viene de Dios no es lo principal. Es solamente la añadidura. No se puede poner las riquezas como lo principal, las cosas materiales, sino más bien la salvación. Todo lo material es añadidura. Se añade todas las bendiciones materiales a la salvación. No todo es espiritual. El creyente, mientras está en este mundo, debe ansiar y buscar con anhelo aquellas bendiciones para disfrutar de este glorioso evangelio completo. Fíjese también lo que nos dice las Santas Escrituras sobre el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. En el capítulo 26 de Génesis, su versículo 12 en adelante: y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Versículo 14, la primera parte: y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza. Y fíjese lo que nos dice acerca de Jacob, su hijo, el capítulo 30 de Génesis, su versículo 43. Y se enriqueció el varón muchísimo, y tuvo muchas ovejas, y siervas, y siervos, y camellos, y asnos. La riqueza en los hijos de Dios no es mala. La riqueza en los hijos de Dios viene de parte de Dios, pero hay una grave oposición de parte de nuestro enemigo. Él se opone, Satanás se opone a la prosperidad de los creyentes,
No debemos bajar la guardia o cruzar los brazos como que todo está bien. Debemos luchar por lo que queremos, por aquello que necesitamos. Un pastor que no tiene templo propio debe orar para que Dios le supla un gran terreno para la fabricación y la hechura de un templo que glorifique al Señor. Y si no tiene el templo y los asientos son sillas plásticas, ese obrero de Dios debe presentarse ante Dios en oración para pedir cambiar esas sillas plásticas por asientos cómodos, bancas en madera preciosa y acolchada. Dios desea la bendición y la prosperidad de su pueblo, pero tenemos que orar. Fíjense bien, la prosperidad de estos patriarcas, de Abraham, de Isaac su hijo y de su nieto Jacob, eran millonarios, eran empresarios sumamente exitosos en su vida y en su relación con Dios. Y la Escritura nos enseña que Dios los había bendecido. Debemos orar fervientemente que la promesa de Abraham, que la promesa de Isaac y que la promesa de Jacob se cumplan en cada una de nuestras vidas. Porque estas promesas hoy están a la disposición de la iglesia, a la disposición del pueblo de Dios y a la disposición de cada uno de nosotros en particular. El problema siempre ha sido la oración, porque la oración se libra en un campo de guerra, en un campo de batalla, porque hay una gran oposición. El enemigo no quiere que oremos y pidamos las cosas que realmente necesitamos. Cuando el patriarca Job, el enemigo le pidió permiso a Dios para atacar a Job, para quitarle la familia, para quitarle las riquezas que tenía Job, para quitarle la salud. Lo primero que hizo Satanás fue quitarle las riquezas que tenía el patriarca Job, de manera que él se disgusta y se amarga la vida cada vez que ves a un creyente prosperado y que Dios ha bendecido. De esta manera, y a sabienda de esta profunda verdad bíblica y teológica, los creyentes debemos orar cada vez más por las bendiciones materiales que se manifiesten en nuestras vidas, porque todavía estamos en este mundo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Los creyentes deben orar por su casa propia si no la tienen. Y si la tienen y le faltan los artículos del lugar, los muebles del lugar para llenar su casa y adornar su casa, se debe orar por esos artículos fervientemente hasta que el Señor los supla. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Usted no se quede así, indiferente, apático. Dios le quiere bendecir y prosperar, porque somos los príncipes y las princesas de Dios. Alabado sea Jesucristo para siempre. Muchos son los creyentes que viven en un mundo de ignorancia y no oran por las cosas materiales que necesitan en esta tierra, como si ya estuvieran en el cielo. Amado hermano, con todo respeto, todavía no hemos llegado al cielo. Todavía estamos en esta tierra. Todavía necesitamos vivienda, necesitamos la cobertura de una casa, un hogar, una familia, una esposa, un esposo, hijos. Todas estas cosas son materiales que debemos pedirla al Señor nuestro Padre, que se manifiesten en nuestras vidas, según está escrito en la palabra, para cada uno de sus hijos, para cada uno de su pueblo en particular.
Debemos orar fervientemente. El pan nuestro de cada día, dárnoslo hoy. Y esta oración debe ser ferviente y permanente de todos los días, orando ante la presencia de Dios hasta ver la prosperidad de Dios cumplirse en nuestras vidas. En el Salmo 112 encontramos una palabra maravillosa, la cual quiero compartir con usted en este momento acerca de este tema que estamos tratando. Gloria al nombre del Señor. El versículo 3, Salmo 112, versículo 3 nos dice: bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Aquí nos estás hablando de las bendiciones del hombre que teme a Dios. Las bendiciones del hombre que teme a Dios. Bienes y riquezas hay en su casa. La bendición de Dios no se hace esperar. Dios nos ha dado promesa, nos ha profetizado su bendición material sobre cada una de nuestras vidas. Debemos anhelar esto y buscar esto mientras estemos en esta tierra. En medio de la crisis, Dios siempre se ha glorificado. En medio de la crisis, Dios siempre ha obrado. Cuando Elías estuvo viviendo aquel tiempo de crisis y de sequía, literalmente hablando, en el pueblo de Israel, los ríos se habían secado. Había mucha hambre en Israel por cuanto habían pasado 42 meses sin llover. Pero Elías estaba en el arroyo de Querib y los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y pan y carne por la noche. Elías estaba siendo bendecido porque quien bendice es Dios en los tiempos difíciles, en los tiempos de angustia, en los tiempos de necesidad. Dios nunca ha dejado a su pueblo solo. Dios está más cerca cuando estamos en crisis y en dificultad. Así que, amado hermano, querido pueblo de Dios, amado obrero, amado ministro de Dios, amado pastor, oremos fervientemente por todas las cosas materiales que necesitamos y también enseñemos al pueblo esta profunda verdad de orar siempre por aquellas cosas materiales mientras estemos en esta tierra. Cuando partamos de aquí, realmente no tendremos necesidad de ella, pero mientras estemos aquí, Dios quiere que disfrutemos, aleluya, de aquellas grandes bendiciones que Dios ha provisto para su pueblo.